Muy buenas noches, estimados participantes. Hemos llegado a la sesión número 4 de nuestro curso de alineamiento de máquinas rotatorias, ¿sí? Y en este caso vamos a ver lo que es la alineación con equipo láser. ¿Cuál es el temario del día de hoy? Alineación con el equipo láser. Los componentes básicos en un sistema de alineación láser, cómo funcionan los sistemas de alineación láser, realizar la alineación láser, realizando las medidas y obteniendo los resultados. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tecnología de los 5 ejes. ¿A qué hacemos referencia? Sí. Justamente vamos a medir, ¿no es cierto?, qué eran los pasos principales que nosotros debemos seguir para poder realizar un alineamiento, ¿sí? Era el de medir, calcular y corregir, ¿sí? No olvidar esos 3 pasos primordiales con lo que respecta al alineamiento, ¿sí? Ahora, el día de ayer lo hemos revisado, lo hemos aplicado, tanto los 2 métodos con el reloj comparador, ¿no es cierto? El ring phase y lo que es el dial invertido. Y hemos aplicado esos 3 pasos primordiales, sí, principales, para poder llegar a las correcciones adecuadas y tener un alineamiento de precisión. Ahora, el segundo paso, ¿no es cierto?, con lo que respecta a la alineación láser, pues ya no lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Automáticamente el equipo alineador, ¿sí?, nos va a dar calculando, nos va a dar realizando todos, absolutamente todos esos cálculos que nosotros vimos el día de ayer, pero automáticamente, ¿sí? El mismo equipo tiene sus algoritmos y el equipo se encarga de decirnos, de confirmarnos qué tipo de desalineamiento tengo y cuál va a ser las correcciones que yo tengo que hacer. Ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos con respecto a esta nueva, bueno, no nueva tecnología, pero a esta tecnología muy eficiente, ¿sí? ¿Por qué tenemos el sensor de los 5 ejes? Porque me mide justamente, me mide el offset horizontal, ¿sí?, el delta X, el offset vertical, el delta Y, el ángulo horizontal, en el plano horizontal, sí, ángulo en X, y el ángulo con respecto al plano vertical, ¿no es cierto?, el ángulo en Y. ¿Sí? Y además de esto, voy a medir la rotación, el ángulo de rotación de mi eje, ¿sí? El ángulo de rotación del eje, que me sirve para poder realizar, más que a mí, sino al equipo, para poder realizar todos los procedimientos, todos los cálculos correspondientes para una correcta alineación, ¿sí? Entonces, por eso lo llamamos la tecnología de los 5 ejes. Ventajas de la alineación de ejes mediante la tecnología láser. Las dimensiones, ¿sí? Los sistemas son más fáciles de manejar y son muy, pero muy intuitivos. Es por eso, si nosotros vemos la pantalla, ¿sí?, esto de aquí, es la pantalla que nosotros tenemos en el equipo alineador. ¿Sí? Muy portable, ¿sí?, automáticamente muy intuitivo para poder manejar, poder introducir los datos necesarios, ¿no es cierto? El montaje es rápido de los soportes, son totalmente ensamblados. Simplemente debo colocar en los ejes los, los sensores láser y con esto quedan listos para utilizar, ¿sí? Además de esto, tenemos una guía muy sencilla
en la pantalla para poder introducir los datos necesarios que el equipo necesita para poder calibrar. ¿Cuáles son estos datos? Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la pantalla automáticamente me va a pedir de manera muy, pero muy interactiva, ¿no es cierto?, la distancia entre los sensores a las cuales yo he colocado los soportes, ¿sí? La distancia desde el sensor que nosotros colocamos en la máquina fija, ¿sí? En la máquina fija hasta el centro, o mejor dicho, hasta la unión de los acoples, la segunda medida, el diámetro de los acoples y, a más de esto, la distancia que tiene desde el primer acople hacia la pata más cercana de la máquina móvil, ¿sí? La máquina BEM. Y por supuesto, el intereje de mis soportes, de mis patas, que sujetan a la máquina fija, ¿sí? Muy fácil de incluir. Y además de esto, puedo yo colocar la unidad de medida que voy a estar utilizando. ¿Qué más me pide? Las revoluciones por minuto, la velocidad nominal de mi máquina rotativa, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Justamente con este dato específico, me calcula o me indica, me facilita las tolerancias que yo voy a dejar en el equipo de acuerdo a las revoluciones por minuto de dicha máquina, ¿sí? Muy intuitivo, muy fácil. Esto y es paso a paso. De la misma manera que hicimos ayer con el método de los comparadores, pues de igual forma lo tengo que ir realizando. Pero esta vez con estas facilidades que me va a dar el equipo, ¿sí? El primer paso. La medición, ¿sí? Antes de eso también, nosotros los soportes, el fijo, los soportes que vamos a colocar sobre el eje de las máquinas, sí, tanto de la motriz como de la conducida, pues lo debemos alinear. Ya al igual también va a ser de una manera muy fácil y muy intuitiva para poder verificar y poder comprobar este alineamiento de dichos receptores, de dichos sensores láser, ¿sí? La medición es precisa, sí, por eso viene un milésimo de milímetro que nosotros tenemos como precisión, ¿sí? Libre de errores y una resolución hasta de una micra. Libre de errores humanos. Recordarán todos los errores que teníamos con respecto a los comparadores, pues esto me minimiza, me elimina en un gran porcentaje, ¿sí? Y también libre de errores de curvadura y de flexiones en los soportes, sí, son muy, pero muy rígidos, muy estables. Ajuste rápido del rayo láser en la pantalla. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es justamente lo que les decía, ¿sí? La alineación entre los dos sensores, tanto el sensor de la máquina fija y de la máquina móvil. Aquí cabe recalcar que en cada uno de estos sensores yo voy a tener marcado una letra, ¿sí? Una letra S que me indica que es el sensor que debo colocar en mi máquina fija, ¿sí? Por su sigla en inglés, sí, de static, pues justamente es para esa máquina, sí, esa máquina estática. Y una letra M de móvil que voy a colocar sobre el eje de la máquina que yo voy a hacer los ajustes necesarios, ¿no es cierto? Que en muchos de los casos, y es recomendable hacerlos en el motor eléctrico, ¿no es cierto? Que eso ya lo hemos revisado. Toma de lecturas en cualquier posición que nosotros
queramos, ¿no es cierto? Entonces, simple, solamente con movimiento rotatorio yo puedo realizar un barrido, ¿sí? Y además de esto, si ven aquí este cursor es el que me indica, me calibra la correcta alineación de los dos sensores que ya colocamos en los ejes respectivos, ¿no es cierto? Justamente nosotros lo vamos calibrando y vamos verificando en línea que queden completamente alineados, ya que tengo un punto rojo y el cursor a manera prácticamente como si fuera el cursor de nuestra computadora, ¿no es cierto? Para poder verificar, para poder alinear tanto el cursor como el punto de referencia, ¿sí? La alineada, y con esto ya nos indican que tenemos los láser completamente alineados y centrados. A ver, consulta. No hay problema de que uno de los cabezales quede montado en un eje y el otro en el manchón. Lo que digo que a veces para poder alinear los cabezales debo poner uno de ellos en el manchón sin ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que me determina, ¿sí? Lo que me determina son estas medidas que yo voy a colocar. Es justamente para eso, para verificar la posición de cada uno de los sensores, de cada uno de los rayos láser, y con esto ya puedo determinar sin ningún problema en cualquier posición, simplemente que esté sobre el eje de cada una de las máquinas. ¿Sí? Y listo, centrado, colocado. Lo único que tengo que hacer son movimientos en cualquier posición y el equipo automáticamente me va a colectar, me va a adquirir los datos necesarios para que pueda comenzar la medida, ¿no es cierto? Listo. Eso es absolutamente todo. No tengo que hacer nada más. Como ustedes pueden ver, de una manera muy, pero muy fácil, muy rápida, yo lo he hecho. Y los resultados, de igual forma, los tengo en pantalla. ¿Sí? Los tengo en pantalla. Y con esto verificamos, realizamos y comprobamos una correcta alineación, ¿cierto? Visualización instantánea de los valores de acoplamiento y de los pies, tanto en dirección horizontal como en la dirección vertical. Esto de aquí aplica para cualquier método que yo lo realice, ¿sí? Siempre en los dos planos, pero con la diferencia que aquí no tengo que hacer eh, los cálculos, ¿no es cierto?, en cada uno de los planos, es rápido los resultados, muy interactivos, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente pantalla y nos indica absolutamente qué resultados obtuve con las mediciones que nosotros lo verificamos, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Y además, una evaluación rápida del estado de la alineación de acuerdo con la tolerancia de acoplamiento. ¿Sí? Entonces, justamente, como ustedes pueden ver, tenemos en color rojo los resultados que nos indica que nosotros tenemos un inconveniente, que están fuera del rango permitido para dicha tolerancia. Y es por eso que nosotros introdujimos el valor de revoluciones por minuto. ¿Sí? En el plano, asimismo, resultados del plano vertical, tanto paralelo como angular, y en el plano horizontal, los resultados en el plano horizontal, asimismo, tanto paralelo como horizontal, y con sus respectivas medidas, con sus respectivos datos instantáneos. ¿Sí? No tuvimos que hacer absolutamente nada, muy fácil, muy rápido de realizar. ¿Sí?
Incluso a manera muy interactiva a través de estos, tanto una carita triste como una carita feliz, dependiendo del porcentaje de en qué, en dónde estamos situados con respecto a las tolerancias, ¿no es cierto? Carita feliz cuando estamos por debajo de esas tolerancias y carita triste si es que estamos justamente por encima de esto. Entonces, estas es las ventajas, esto es lo que nosotros debemos realizar muy rápido, sin sin mayor conocimiento con respecto a los cálculos, muy rápido y una precisión muy aceptable. ¿Sí? Repetibilidad de los resultados. Pues si es que hay un movimiento, si hay algún un cambio, pues vamos a obtenerlos, vamos a actualizar absolutamente los resultados automáticamente. Y los informes lo puedo generar directamente desde el instrumento para verificar cómo estaba y en qué situaciones lo dejamos dicho alineamiento, ¿sí? Cabe mencionar que esto es una opción porque yo puedo exportar, ya sea Word o en PDF, a la comodidad de mi portátil, a la comodidad ya de mi máquina, para justamente hacer algunos cambios, hacer algunas verificaciones y pasarles un informe completamente técnico al área de mantenimiento. ¿Sí? Consultas hasta aquí. Listo, continuamos. Otra de las ventajas es el momento, a más de los resultados que me da, nosotros pasamos, ¿no es cierto?, a lo que es la siguiente paso, que es justamente la corrección, ¿no es cierto? La corrección que yo debo realizar y justamente me indica qué es lo que yo debo realizar, qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? En vivo, de una manera automática, ¿sí? Cada movimiento que yo dé, ¿qué significa en vivo? Que cada movimiento que yo dé se va actualizando los datos, ¿sí? Mi cantidad de desalineamiento que estoy obteniendo. Finalidad justamente para ser mucho más finos, incluso en, en la precisión, para poder alinear, ¿sí? Entonces, eso lo debemos ver. Ahora, ¿qué es lo que me dice la pantalla, no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer en la pata, en el plano vertical en primer lugar, no es cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues justamente debo mover 0.01 milímetros, aumentarle, ¿no es cierto? Subirle esa cantidad. Y 0.11 milímetros en la pata más lejana, ¿sí? Debo bajar esa cantidad. Sí, como ustedes pueden ver, muy, pero muy fácil de realizar. Y el momento que yo lo hago a través de estas vainas, pues automáticamente se va a ir calibrando, se va a ir modificando, actualizando estos valores, ¿sí? Estos valores que son muy en línea y eso es una de las ventajas para poder ser más preciso. Mientras tanto, como ustedes pueden ver en el plano horizontal, pues yo voy a tener que mover, ¿no es cierto?, hacia la izquierda 0.01 en la pata más corta y en la pata más lejana 0.34. ¿Sí? Con esto, incluso con la ayuda de unos topes y a través de esta calibración de tornillos, puedo ser más preciso todavía. Sí, simplemente lo voy ajustando y automáticamente lo voy viendo, voy realizando, verificando las medidas hasta que me queden lo más preciso posible. Entonces, eso es una de las ventajas que puedo obtener. ¿Sí? El principio de la medición es único, ofrecido por los sistemas de alineación, permite que las correcciones de los pies de la máquina sean monitorizadas durante el ajuste real.
los gráficos de la máquina muestran la dirección y el valor de la corrección de los pies que debo mover, que debo realizar dichas correcciones. Y como ustedes pueden ver, va a aparecer una carita sonriente el momento en el que en el estado de la alineación se sitúe dentro de las tolerancias de acoplamiento establecidas, ¿sí? Eso es lo que debemos comprobar, verificar, para poder ser muy, pero muy precisos. Y el modo de barrido continuo, ¿sí? Debemos realizar cualquier movimiento en cualquier posición y los datos de medición son recopilados de forma automática y continua desde cualquier posición inicial. ¿Y por qué? Porque se acuerdan que era la tecnología de los 5 ejes y el quinto movimiento que me mide es el ángulo de rotación de los sensores, de los láser que yo he instalado correspondiente sobre los ejes de cada una de las máquinas, ¿sí? Automático, cualquier posición, ¿sí? Justamente había una pregunta en clases anteriores. ¿Qué pasa si no puedo realizar un movimiento en los 4 ángulos de los 4 puntos requeridos? Pues ahí nos generaba un problema. ¿Por qué? Porque justamente yo necesitaba esos 4 puntos para poder hacer los cálculos correspondientes con respecto a la técnica con el reloj comparador, ¿no es cierto? Entonces era una de las desventajas que tiene. Mientras tanto aquí, pues en cualquier posición, cualquier ángulo inicial, mientras los ejes giren, va a capturar un gran número de puntos de medición para determinar con precisión el estado de la alineación, ¿sí? Mientras mayor es el ángulo, mayor cantidad de puntos voy a obtener y mejor va a ser los cálculos que va a realizar. ¿Sí? Entonces, eso debemos verificar y es uno de los beneficios que tenemos con respecto a esta técnica, a esta tecnología. ¿Sí? Tolerancias, automático, muy versátil, evitar los movimientos innecesarios, evaluando automáticamente el estado de la alineación respecto a las tolerancias, ¿sí? Usando esta típica carita sonriente que también está activa durante la corrección en tiempo real. Y listo, tengo mis ejes, mis centros de rotación colineales, ¿no es cierto? Con una tolerancia, pero muy, muy aceptable. Y eso es el objetivo, ese es el trabajo que yo debo realizar con respecto a esta tecnología. Consultas. Listo. Muy sencillo, ¿no es cierto? Muy fácil de realizar y el tiempo de ejecución es mucho menor. Sí, con respecto a lo que es el montaje, al cálculo, la adquisición de datos respecto a la técnica anterior, ¿no es cierto?, del ring phase y del dial invertido, donde utilizábamos justamente estos relojes comparadores. Muy, es, es bastante la diferencia. Recordaremos que todos los indicadores de mantenimiento pues se basan en cuánto tiempo me demora realizar justamente estos trabajos de corrección, ¿sí? Y con esto mis índices de mantenibilidad también se van a maximizar, que eso es el objetivo principal de todo, de aplicar estas técnicas, estas tecnologías para poder ser mucho más eficientes, ¿sí? Otro de los beneficios que tenemos con respecto a esta alineación es que nos identifica una consulta. Patacoa. Listo. Ingeniero, Sí, adelante. una pregunta, bueno, no sé si me estoy adelanteando, pero usted está explicando acá en la diapositiva que se ve respecto a la pata coja, ¿no? Para
Para hacer la medición de la pata coja, la máquina va a mostrar realmente dónde está la pata coja o hay que hacer medición pata por pata en el equipo. Gracias. Listo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y eso lo vamos a responder justamente en las diapositivas posteriores. Lo tenemos para poder explicar. Sí. ¿Alguna otra consulta más? Listo. Pata coja, ¿no es cierto? Este es uno de los defectos que no debemos dejar o debemos corregir en primera instancia. ¿Por qué? Por todos los inconvenientes que nosotros tenemos, ¿sí? Ya lo hemos explicado. Uno de ellos es se deforma, ¿no es cierto? La zona donde tenemos esta pata coja, ¿sí? Y si justamente es mayor el torque, mientras mayor torque le demos, mayor esfuerzo vamos a tener en esta zona, ¿sí? Y asimismo, el estator de mi motor va a tener una deformación, ¿sí? Cuando tengo esta deformación, pues estoy creando una excentricidad en el rotor. Y esta excentricidad, justamente este entrellero, no va a ser uniforme y entonces, y por supuesto, el motor ya no va a tener la misma eficiencia y va a generar vibraciones, va a generar calentamiento, va a generar incluso hasta, si le cuento, con mayores, va a frizar justamente el material en las zonas donde colocamos o hicimos o realizamos el torque excesivo, ¿no es cierto? Eso no lo debemos hacer. Eso es muy perjudicial para las máquinas. Si no lo debemos dejar pasar por alto. Entonces, para conseguir una muy buena alineación, es necesario eliminar en primera instancia la condición de pata coja. ¿Sí? Todos sabemos qué condición es esta. Justamente, si yo, mi motor, mi equipo rotatorio, lo coloco sobre la cimentación y uno de estas patas no queda sentado en toda su superficie, pues ese es el fenómeno, ese es el efecto del pie cojo. Sí, es igual que en una mesa. Sí, si nosotros colocamos la mesa y una de ellas queda en el aire, pues esa es la pata coja que debemos eliminar. Y justamente una de las soluciones es poner unas alzas para poder verificar que queden completamente asentadas todas las cuatro patas del motor. ¿Sí? Los pies de la máquina deben descansar correctamente sobre la base. Y a continuación se mide, se corrige y se documenta esta condición. ¿Sí? Y fijación a la pregunta que me hacían, ¿no es cierto? Si es que nosotros debemos hacer pata por pata. Pues no, automáticamente el equipo, sí, con las mediciones que hemos sacado, ya me identifica qué pata está teniendo dicho problema. Es más, me indica cuál es la alza que yo voy a poder colocar en dicha pata, ¿sí? Y con esto elimino esta condición, ¿sí? Fijación a una base o fijación con pernos, ¿no es cierto? También es otro de los beneficios. Los problemas que va a surgir por la fijación de los pies en una base o con pernos se resuelven redefiniendo los pies fijos y los pies móviles, ¿no es cierto? Entonces, justamente es uno de los beneficios que yo pueda obtener identificando cada uno de estos efectos, ¿no es cierto? La fijación de esta base. ¿Cuál es el que yo voy a utilizar como pie fijo y cuál voy a utilizar como pie móvil? ¿Sí? Me identifica. Recordarán el día de ayer que nosotros vimos justamente esta condición, el del crecimiento térmico, que nos
no era otra cosa que una fórmula de acuerdo a las características, de acuerdo a una constante, para poder, y el delta de temperatura lo teníamos que calcular automáticamente. Sí, en este caso, se pueden introducir las especificaciones tanto del material, ¿sí? Para tener en cuenta el cambio posicional previsto de la máquina durante su funcionamiento. En otras palabras, estos datos los tengo que ingresar y automáticamente esta constante de crecimiento me lo va a identificar. Sí, me lo va a identificar y lo va a introducir en los cálculos para tener esa alineación que yo requiero cuando la máquina esté en funcionamiento a su temperatura de trabajo y con esto no va a tener ningún tipo de inconvenientes. Selección, ¿sí? Selección del tipo de acoplamiento. Asimismo, también era una variable que yo necesitaba para lo que eran las tolerancias requeridas. Si tenía un acoplamiento flexible, pues asimismo las tolerancias eran mucho más aceptables, mucho más cómodas para poder nosotros dejar el alineamiento. ¿Por qué? Porque justamente como condición de estos acoplamientos flexibles es que me aceptaba cierta tolerancia de desalineamiento, cierta tolerancia para la vibración, que es lo que producía justamente este fenómeno de la desalineación. Entonces, por eso lo debo colocar para poder verificar y comprobar que estemos sobre las tolerancias de acuerdo al tipo de acoplamiento. Se pueden seleccionar acoplamientos flexibles cortos, de plano único, de cardán o espaciadores para aplicar la tolerancia correcta y mostrar los criterios de las máquinas. Y también un dato muy importante, solamente lo debemos verificar, introducir en los datos de la máquina, configurar. Y lo que es el rango infinito, ¿no es cierto? El rango de medición de los detectores se puede ampliar infinitamente para abarcar grandes desalineaciones, ¿no es cierto? Mientras, como les dije, mayor es el desplazamiento, el ángulo de desplazamiento, mayor número de puntos, mayor datos voy a sacar y con esto va a ser mejor para los cálculos respectivos, ¿sí? Y esto es ideal para llevar a cabo y documentar la alineación aproximada inicial y manejar fácilmente grandes distancias a lo largo de los ejes espaciadores, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología. Bueno, por supuesto, ¿no es cierto? Tal vez alguien ha hecho una alineación de un tren de máquinas con alineador láser, perdón, con relojes comparadores. Entonces, ustedes pueden verificar o pueden notar que si hacemos con relojes comparadores, el tiempo que me tomaría realizar, ¿no es cierto?, este tipo de alineación, voy a requerir mucho conocimiento, mucha ingenio y sobre todo el tiempo que es muy indispensable para poder realizarlo, ¿no es cierto? Y por supuesto la tolerancia no va a ser la requerida, no va a ser con la precisión como si yo lo hiciera con la alineación láser, ¿no es cierto? La alineación en un tren de máquinas, pues la medición y visualización del estado de alineación general del tren de máquinas va a permitir al usuario realizar el ajuste óptimo de este y con un tiempo, pero créanme, muy reducido, ¿no es cierto? Y una vez más, mientras menos tiempo me tomen realizar las correcciones, los correctivos de las máquinas, pues los índices de mantenibilidad asimismo van a ser óptimos, ¿sí? Van a ser incluso en un 90, 99 hasta 100% en nuestros índices.
Sí, que eso es lo que se requiere. Listo, esos son los beneficios, eso es lo que podemos comprobar, eso es lo que debemos realizar. ¿Sí? Consultas. Listo, continuamos. Vamos a verificar, ¿no es cierto?, lo que es el alineador láser, el Rotalight, el Taos, ¿no es cierto? Muy buen equipo, sí que es de Prutechnic, una empresa alemana que realmente tiene muy buenas prestaciones. Y vamos a verificarlo, vamos a realizarlo paso a paso para que ustedes tengan una idea de cómo lo debemos realizar. ¿Sí? El alineador láser Rotalight Touch, ¿no es cierto?, de Prutechnic. La alineación de ejes aumentan el tiempo de funcionamiento. Lógicamente, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos realizado, hemos verificado todo eje desalineado, pues produce pérdidas de eficiencia, produce vibraciones, produce calentamiento, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que pérdidas o maximiza o va a consumir mayor energía para poder realizar el trabajo específico, ¿no es cierto? Y con esto mi mi eficiencia de la máquina pues se va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce las vibraciones? Pues de estas vibraciones, al pasar por los rodamientos, pues el rodamiento también se va a venir a afectar. La vida útil de los rodamientos va a menorarse y con esto el mantenimiento, el costo del mantenimiento, pues lógicamente asimismo va a aumentar. Sí, no solamente en repuestos, sino también en lo que es el consumo de energía. Alineación precisa de los ejes permite que los componentes de la maquinaria funcionen dentro de los límites de diseño, ¿no es cierto? ¿Qué dato yo voy a dar prioridad con lo que respecta a las tolerancias? Pues como lo dijimos, ¿no es cierto? El dato, si tenemos el dato de fábrica, tenemos el dato que el diseñador, el constructor de esa máquina nos da, pues ese es el que debemos comprobar, ¿no es cierto? Caso contrario, si no lo tenemos, pues acudiremos a las tablas que hemos estado revisando y que es una muy buena eh, aplicación para poder realizar las tolerancias requeridas. Vamos a ampliar la disponibilidad de las máquinas al incrementar el tiempo medio entre averías, ¿no es cierto? Y si nosotros verificamos este dato de aquí, no es otra cosa que un parámetro, es un indicador de mantenimiento, ¿sí? El tiempo medio entre averías. Pues prácticamente este se va a aumentar porque no voy a tener esas averías constantes si es que funcionase con un eje desalineado, ¿sí? Justamente esa es una de las ventajas, ¿no es cierto? Protege las instalaciones aumentando la calidad de los productos, ya que el nivel de las vibraciones se reduce notablemente. ¿Sí? Entonces, justamente, si nosotros aplicamos la técnica predictiva del análisis de vibraciones, pues vamos a tener buenos resultados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente yo voy a verificar que el estado de mi máquina, el estado de salud de mi maquinaria va a ser la correcta. Y esto lo logro teniendo en correctas condiciones, sí, el desbalanceamiento, todas esos problemas mecánicos, si lo tengo en correcto funcionamiento, en correcto estado, de acuerdo a las tolerancias, pues créanme que las vibraciones no vamos a tener problemas y lo único que tengo que hacer es verificar su tendencia, ¿no es cierto? El momento que nosotros vemos que pasa el nivel de vibraciones de acuerdo a la norma 10816, pues en ese momento debo realizar los correctivos del caso
y le mantengo a mi máquina completamente operativa, ¿sí? Funcional y con una, como les dije, los índices que son muy importantes. Una alineación precisa, que es la que estamos revisando, pues de los ejes, reduce los costos a largo plazo por todos en los parámetros, por todas las condiciones que nosotros hemos revisado anteriormente, ¿no es cierto? Ya sea en reparación de cojinetes y juntas mecánicas, costos laborales involucrados en dichas reparaciones, sí, costos directos, y los consumos energéticos, que es justamente lo que he dicho, por lo que, eh, ¿cómo se llama las normas de vibraciones? La pregunta que me están diciendo. Sí, sí, señor. Sí, la norma es la 10816, la guión 3. Sí, que esta es justamente para maquinaria industrial. Ah, de acuerdo a si revisamos esa norma, es entre 15 kilovatios de la potencia de la máquina hasta los 75, de acuerdo a la potencia, ¿sí? Y en velocidades entre 10 hercios y hasta 1000 hercios. En ese rango de velocidades puedo yo aplicar a las máquinas que estén en ese rango, ¿sí? La 10816, la guión 3. ¿Qué soluciones nos da este proveedor PruTechnic, no es cierto? Entonces, este es un equipo muy, incluso es el que utilizo, es muy versátil. Créame que tiene excelentes prestaciones, muy fáciles de utilizar, y es por eso que lo vamos a ver, para que hagan una comparación, vean los beneficios que tienen, incluso cómo pueden ustedes realizarlos, ¿no es cierto? Revolucionó la manera en que se alinean las máquinas, es el líder indiscutible en la tecnología e innovación en el ámbito de la alineación láser de ejes e introduce el primer sistema de alineación compatible con la nube. Sí, entonces, como ustedes saben, en este momento la tendencia que estamos llevando es la industria 4.0, ¿no es cierto? Que esto no es otra cosa que aplicar todas las técnicas predictivas, todas las técnicas que podamos encontrar, incluso no solamente en la industria, sí, sacamos los datos y esos datos los mandamos hacia la nube, que no es otra cosa que tener un servidor, tener una computadora fuera de las instalaciones de nuestra industria, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Para tener un monitoreo constante desde cualquier lugar donde yo me encuentre, pues lo voy a verificar la condición operativa de mis máquinas para poder hacer un seguimiento más profundo, ¿sí? Desde cualquier lugar que yo me encuentre. Sí, solamente se necesita el Internet. ¿Alguna No, consulta? sí, ingeniero, una preguntita, ¿en qué se diferencia este alineador láser Rotary de PlusTechnic Go que tiene la empresa? Eh, el modelo ¿cuál me dijo? Perdón, no lo escuché. El PlusTechnic Go, hay un equipo de alineador láser de la empresa que vende. Me supongo que Ah, es la última versión que ha sacado la empresa, ¿no? sí. Sí, como les digo, Protein, en lo que vamos a ver no va a hacer mucho la diferencia, ¿sí? Tal vez mejoraron en lo que son los algoritmos para calcular, ¿no es cierto? Mejoraron en la tecnología láser, es la única que tenemos, eso no va a cambiar. Va a mejorar en las prestaciones que vamos a tener, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia, pero van a ver que es totalmente igual, vamos a seguir los mismos pasos con lo que respecta a los dos modelos, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún inconveniente, son totalmente iguales, ¿sí? Salvando los cambios, las mejoras que ha realizado. El Rotalink Touch, como ustedes pueden ver, es muy portable, es un sistema de alineación compatible con la nube, ¿no es cierto? Estos datos
el momento que yo ya hago mi alineación, estos datos los subo a la nube y yo ya tengo en cualquier lugar, pueden verificar, realizar las, los estudios necesarios o comprobar el estado en el que quedó mi máquina y con eso yo puedo tener mayor control o mejor dicho, saber cómo está funcionando en la producción. Sí, es una muy buena solución y esto es a lo que estamos llegando, sí, a la industria 4.0. Un lector RFID, ¿no es cierto?, que identifica las máquinas de manera inequívoca. ¿Qué es esta tecnología? No es otra cosa que es como un chip que le colocan a la máquina, ¿sí? Es justamente el RF es de un radiofrecuencia y el ID es, tiene grabado en ese chip, digamos así, toda, absolutamente toda la identificación de la máquina, ¿sí? Podemos utilizar, podemos introducir el número de revoluciones, el tag de la máquina, la posición de la máquina, datos de placa de la máquina. ¿Con qué objetivo? ¿No es cierto? Yo simplemente voy con mi alineador láser, ¿sí?, de Rotalink, me acerco al equipo y automáticamente ya me identifica de qué equipo estamos hablando, ¿no es cierto? ¿De qué equipo yo voy a hacer el trabajo? ¿Qué es lo que me facilita? ¿Qué es lo que, los beneficios que tenemos? Muy simple, ¿no es cierto? El de tener una tendencia. Y con esto no puedo equivocarme de la máquina que estoy realizando el alineamiento. ¿Sí? Con eso los datos son confiables y los datos puedo hacer un estudio de tendencias para verificar cuál es el tiempo entre alineación y poder verificar tal vez algún parámetro estadístico y poder mejorar con lo que respecta a tecnología, ¿no es cierto? Muy bueno. Y me identifica las máquinas absolutamente todo. Sí, incluso no solamente este tipo de equipos ya está implementando esta tecnología en los analizadores de vibraciones de igual forma, ¿sí? Entonces, tienen su identificador, ¿sí? Su identificador RF, y con esto yo simplemente voy con mi analizador de vibraciones y automáticamente ya me indica, me dice qué tipo de equipo es, ¿sí? Incluso hasta datos muy específicos podemos introducirlo, podemos verificarlo, y con esto no voy a tener ningún tipo de inconvenientes con respecto tal vez que he verificado o he realizado la medición de otra máquina, sí, por error, sí, estos errores que se pueden dar. Pero con esta tecnología yo ya puedo eliminar ese tipo de inconvenientes. Además tiene una cámara integrada, sí, que asiste en situ en la elaboración de informes relativos al estado actual de las máquinas. Entonces, hago mi trabajo, dejo alineado de precisión y lo podemos documentar en qué estado quedó la máquina, ¿sí? A través de la cámara que tiene integrada. Muy, muy bueno y tiene muchas prestaciones. Bueno, aquí tenemos cómo es la conectividad, ¿no es cierto?, con el Rotalink Touch. Este es el programa específico que nos puede manejar o podemos verificar, ¿sí?, que nos indica en qué estado está la máquina, pues es este de aquí. El Align Relative Center 4.0. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues yo voy a mi industria, a mi lugar de trabajo, a realizar el respectivo alineamiento, ¿no es cierto? En primer lugar, simplemente con la identificación RF que ya tiene incluido, ya tiene cada una de las máquinas, sí, muy bueno para implementar, pues yo ya sé de qué tipo de máquina es, ¿no es cierto? Los resultados, pues automáticamente, sí, a través del internet, pues yo voy a tener envío hacia la nube. Como les dije, la nube no es otra cosa que
un servidor que está en otro lugar, en otro continente incluso, ¿sí? Dependiendo de qué servidor contrate. Y con esto, a más de que voy a poder verificar en cualquier parte del mundo, pues tengo una seguridad de que si es que pasa algún accidente en mi oficina, si pasa alguna catástrofe en la industria, pues estos datos no los voy a perder, ¿sí? Porque tengo en otro lugar. Una, una de las tantas ventajas. Una vez que está en el servidor, ¿no es cierto? Yo puedo bajar los datos del trabajo realizado, ¿sí? Para verificar en qué estado están. O esto es direccional, pues yo puedo, desde la comodidad de mi oficina, puedo verificar o realizar o elaborar una orden de trabajo, ¿no es cierto? Esta orden de trabajo simplemente le digo al departamento de mantenimiento que tal equipo tiene que alinear, creo la orden de trabajo, lo subimos esa orden de trabajo a la nube y automáticamente va al equipo o puedo bajarme al equipo y yo ya tengo en línea, ¿sí? Una comunicación muy rápida, absolutamente qué equipo necesitan que le alinee, ¿sí? Incluso esto se puede hacerse más automático todavía. ¿Cómo? Si yo tengo una máquina que es totalmente crítica, ¿sí? Su criticidad es muy, pero muy alta. ¿Y a qué llamamos criticidad alta? Justamente que si esta máquina se para, pues se para mi producción con todas las pérdidas que yo voy a obtener, no solamente económicas, sino de confiabilidad, no voy a poder completar los pedidos, voy a perder clientes y todos los problemas que voy a obtener. Pues en esta máquina yo lo podría conectar un sistema de vibraciones en línea, ¿sí? Asimismo, las vibraciones lo cojo en línea, mando a la nube, lo analizo en mi escritorio, lo analizo en cualquier parte del mundo y verifico la condición de mi máquina, ¿sí? Si yo veo que está de alinear, pues automáticamente yo mando la orden de trabajo, ¿sí? A través del internet a la nube y el departamento o el que va a ejecutar el trabajo ya le va a llegar esa notificación, baja esa orden de trabajo y automáticamente realiza la alineación, ¿sí? Eso es a lo que es la tendencia que estamos teniendo a través de la industria 4.0. ¿Sí? Entonces, como ven, es direccional. Y ya más de esto podemos hacer de una manera directa, si es que no queremos hacer a través de la nube. Pues, ¿qué quiere decir? Yo mi orden de trabajo lo cargo al equipo, el que va a hacer el alineamiento baja la orden de trabajo, realiza dicho trabajo encomendado y los resultados a través de un cable, pues lo bajo a mi computadora y puedo realizar, verificar el estado en que quedó mi máquina, los resultados que obtuve y con esto se puede realizar el informe completamente muy, pero muy técnico, ¿sí? Eso es uno de los beneficios que tenemos con respecto a la industria 4.0, ¿sí? A lo que vamos a llegar. Y aquí tenemos el RFID que les comentaba, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí, a manera de llavero, pues esto lo colocamos de una manera muy segura. Pues aquí tiene todos, absolutamente todos los datos de mi máquina. Datos de placa, potencias, revoluciones por minuto, tags del ID, en qué ubicación, absolutamente todo tienen este chip, ¿sí? Y a través del lector, ¿sí? El lector que tiene la tecnología Rotalink, el Touch, pues solamente lo verifico, leemos estos datos y yo ya sé, sin temor a equivocarme, de qué equipo es, de qué se trata, la ubicación, su nombre, revoluciones por minuto, absolutamente todo, ¿no es cierto? Sí.
Muy fácil, muy sencillo, libre de errores para poder llevar una tendencia adecuada. Entonces, la solución de mantenimiento totalmente portátil para la identificación de máquinas y de tareas de inspección, ¿cierto? Identifica la manera inequívoca una máquina dentro de la planta. ¿En qué lugar está la recuperación automática de los archivos de medición en el ordenador Rotary Tower? ¿No es cierto? No tengo que configurar nada, es totalmente automático, libre de errores. Y las etiquetas son muy resistentes, sí, a las duras condiciones, esas condiciones extremas, muchas de las veces, sí, muy tóxicas, muchas de las veces en las industrias, pues es muy resistente a esos ambientes industriales. El código y el estado del archivo se almacenan asimismo en nuestra etiqueta robusta, y los archivos de medición relativos a la alineación, pues se almacenan directamente a la máquina que yo hice el trabajo, ¿sí? Automáticamente. La cámara, sí, la cámara integrada, una documentación visual, muy recomendado. Cualquier tipo de trabajo que hagan, siempre tomen fotos de la condición en la que queda, por cualquier inconveniente que se tenga, ¿no es cierto? Mejora la calidad de informes personalizados, envío de imágenes a nuestro programa en la computadora, ¿no es cierto? El Alignment Relative Center 4.0, desde el lugar del trabajo, y es hasta una resolución de 5 megapíxeles. Resistente a las exigencias industriales, como todo equipo que se realiza, deben tener, ¿no es cierto? La pantalla es táctil industrial, es capacitiva, tiene un efecto capacitivo, para usarse con guantes incluso, ¿no es cierto? Debido a estas condiciones que muchas de las veces nos encontramos si estamos en campo, si estamos en el lugar de trabajo. Pantalla de cristal reforzado y carcasa muy resistente, ¿no es cierto? Un IP de 65. Asimismo, es una carcasa muy robusta con grado de protección IP65, ¿sí? Batería recargable de iones de litio, tapa deslizante, como ustedes pueden ver. ¿Con qué objetivo? Justamente para evitar que se entre algún tipo de sustancia, algún tipo de polvos por este ambiente, este ambiente industrial que tenemos muy agresivo en los lugares de trabajo. Conector USB, sí. Conector de 14 pines de PruTechnic, ¿no es cierto? Este conector de 14 pines y un conector industrial estándar de cargador. Eso es lo que tenemos con respecto al hardware de nuestro alineador láser, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante en un trabajo de alineación? O sea, ¿qué es importante, no es cierto? Hacerlo rápidamente, porque como les dije, esto también nos miden, ¿no es cierto? Nos miden qué tiempo nos demoramos en colocar de nuevo en servicio a la máquina. Esto es el índice de mantenibilidad, ¿sí? Y hacerlo con fiabilidad, ¿no es cierto? Con la indiscutible calidad de SensaLink, ¿sí? Muy confiable los datos que vamos a obtener. Fácil de usar, una pantalla tridimensional, muy intuitiva e interactiva, como ustedes pueden ver. Incluso mejora de manera gráfica, ¿no es cierto?, con respecto al anterior, y diseñado y creado por usuarios, para usuarios, ¿no es cierto? Entonces, esa es la manera de verificar, ¿no es cierto? Vemos el ángulo de rotación, vemos cuántos datos ha obtenido y el porcentaje de calidad de los datos obtenidos, ¿sí? Mientras mayor es la rotación, mayor va a ser la calidad de datos. Y de la misma forma, absolutamente todo igual, como ustedes pueden ver, tenemos que centrar los láser, ¿sí? Centrar los láser a través justamente de este cursor, ¿cierto? El momento que se alinea el cursor con el punto rojo, listo,
estos láseres están completamente alineados. Y asimismo tenemos ya los resultados, ¿no es cierto? Tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, ¿sí? Asimismo, en el vertical angular y en el vertical paralelo. Horizontal angular y horizontal paralelo, ¿sí? Absolutamente, incluso de la misma forma, de los mismos indicativos a través de colores, si es que estamos dentro o no de las tolerancias, ¿sí? Esto podemos verificarlo, podemos constatar y realizar con mayor calidad, precisión los trabajos, ¿sí? El SensaLink, ¿no es cierto? Tamaño XL del sensor y sensible a la posición de alta definición, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para centrarles estos dos láseres de una manera de alta definición, como nos dice. Y la suma total de desalineación puede tratarse desde cualquier distancia y a cualquier tamaño de acoplamiento, ¿sí? Sin ningún tipo de inconvenientes. Tiene incluidos inclinómetros de precisión, ¿no es cierto?, integrados, es decir, se obtiene el ángulo preciso, el cual yo voy a obtener o voy a realizar o verificar la posición de estos rayos láser, ¿sí? Muy, pero muy fácil de poder incrementarlos. Y asimismo tiene la repetibilidad, es muy importante para tener una mayor calidad en los cálculos, ¿sí? Y puede comprobarse el grado de repetibilidad gracias a la tabla de mediciones de trabajo de alineación, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, pues, los datos necesarios para poder identificar, para poder solventar de una manera muy, pero de una calidad muy alta, el trabajo realizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Simple, yo en este caso he realizado 3 tomas de datos, he realizado 3 movimientos y con esto yo puedo verificar por cada movimiento la calidad, ¿no es cierto? Sí, la calidad de cada uno de los alineamientos, tanto horizontal, vertical y asimismo la calidad de estos datos, ¿sí? Consultas. Dice, usted utiliza la normativa de prácticas recomendada para la instalación de máquinas y diseño de la instalación API 606. No lo tengo, o sea, no lo he utilizado la normativa. Sí la he revisado, pero no sé a qué hace referencia con esta normativa. Ah, para la alineación. Pues no, como ustedes pueden ver, lo que es API son para ya lo que es la industria petrolera. Estas normas API son mucho más exigentes. Se pueden utilizar, pero ¿cuál es la diferencia? Justamente ya en el tipo en los pasos para alinear, ¿sí? En las, en las tolerancias más exigentes que tienen estas normas API, ¿sí? Y de ahí justamente todos los pasos, todas las prácticas recomendadas para la instalación, pues no estamos siguiendo y esto es justamente diseñado para ese tipo de normativas también, sí, sin ningún problema. Eh, y como les decía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos repetibilidad de datos porque es muy, pero muy intuitivo, muy fácil de sacar y con esto puedo comparar o promediar para sacar justamente más, mucho más calidad de los datos obtenidos. Durante el movimiento se detectan y eliminan las influencias negativas, ¿no es cierto? Tales como las holguras, la vibración ambiental o juego en los acoplamientos, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros lo eliminamos a través
de los parámetros a través de las facilidades que nos da este alineador láser, ¿no es cierto? Comprobación del nivel de vibraciones, sí, se miden los valores globales. Entonces, incluso de una manera muy fácil, yo puedo verificar, puedo saber en qué estado de vibraciones está mi máquina, ¿no es cierto? Después de que yo haga el trabajo. Y con esto, aún más, yo puedo verificar, realizar con precisión mi trabajo, ¿no es cierto? Con mayor precisión. La alineación de tren de máquinas, pues como ustedes pueden ver, pueden configurarse y medirse un máximo hasta de 14 máquinas para poder alinear en un tren de máquinas, ¿no es cierto? Entonces, ya se pueden imaginar si en 2 o 3 máquinas con respecto a la técnica anterior, con los relojes comparadores, ¿cuánto nos demoraríamos? Pues imagínense con 14, que en muchos de los casos no se va a dar, pero es una facilidad, es una prestación que nos da dichos equipos, ¿no es cierto? Listo, formatos de acoplamiento, sí, están disponibles varios tipos de acoplamientos, varios formatos, tolerancias, absolutamente todo con lo que respecta a lo que vimos en los acoplamientos, flexibles, rígidos, sí, absolutamente todos. Yo puedo configurarles, puedo determinarles para obtener las tolerancias requeridas, ¿sí? Y justamente de acuerdo al tipo de tolerancia, de acuerdo al tipo de acople, ¿sí? ¿Qué datos necesito? Pues la velocidad, que es muy importante, y asimismo necesito el diámetro del acoplamiento y qué tipo de acople es para poder identificar asimismo las tolerancias requeridas, ¿no es cierto? La alineación de acoples cortos, largas, ¿cuáles serían las tolerancias? Sí, pues eso lo deberíamos revisar. Justamente, si no tenemos los datos del fabricante, pues lo deberíamos revisar en las tablas respectivas, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de cada uno de los acoples que tengamos. Sí, esto lo podemos revisar. Pero, como ustedes pueden ver, también automáticamente, de acuerdo al tipo de acuerdo al tipo de acople, pues ya me da automáticamente el equipo las tolerancias requeridas. Y el usuario puede definirlas incluso si son asimétricas, ¿no es cierto? Entonces, así de sencillo y así de fácil, yo puedo verificar las tolerancias requeridas, ¿sí? Listo, tenemos asimismo de la misma forma el live trend, esta tendencia en vivo que me va a monitorizar los cambios de posición de las máquinas relacionadas con los parámetros térmicos o de los procesos durante la fase de aceleración y desaceleración, ¿sí? ¿Cómo me va a variar justamente de acuerdo a estos parámetros térmicos? Es las desalineaciones, ¿no es cierto? Para verificar, para obtener o obtener de acuerdo a la temperatura dichas desalineaciones y verificar y comprobar que estén dentro de las tolerancias, así mi máquina esté en funcionamiento, ¿no es cierto? Una herramienta muy, pero muy fácil, muy necesaria para tener mayor calidad, mayor cantidad de datos disponibles y de análisis respectivo, ¿cierto? En este caso, en funcionamiento. Sí, y la alineación de las máquinas acopladas verticalmente, sí, también lo podemos realizar, lo podemos verificar a través de esta aplicación, ¿no es cierto? Entonces, muy fácil. Listo, yo tengo mis máquinas en posición vertical. Necesito algunos datos específicos, el diámetro del trabajo, el diámetro del acople, la posición del sensor, un sensor con respecto al centro, ¿sí? Y asimismo,
las revoluciones por minuto y la dimensión que tengo con respecto a la base, sí, a la base de mi máquina vertical. Entonces, con esto, con estas medidas y verificando la unidad de medida, lo puedo verificar, realizar y tener un alineamiento, realizar el alineamiento vertical. Un simulador, ¿no es cierto? Un simulador donde me verifica las correcciones que yo tengo que hacer. Si nosotros recordamos el gráfico que lo sacamos el día de ayer, ¿no es cierto? A través del Excel o a través de manualmente, pues es muy similar a lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Teníamos mi punto fijo y los puntos que yo he sacado en las diferentes maneras, en las diferentes etapas, tanto en la pata larga, en la pata corta, y en lo que respecta al punto de medición del acople de mi máquina móvil y de mi máquina fija, ¿no es cierto? Muy parecido, no muy parecido, es igual que yo puedo verificar de una manera gráfica, ¿sí? Simula la corrección por adelantado para comprobar si la máquina será alineada con las placas de ajustes disponibles. Es muy, este simulador es muy fácil de utilizar, es una gran ayuda que me da para comprobar, verificar si tengo las herramientas necesarias. El IntelliJ Extend, ¿no es cierto?, puede activarse para comprobar el desplazamiento que está alcanzando unos valores demasiadamente altos, ¿sí? El usuario puede ampliar este rango del sensor, ¿sí? El rango del sensor y el Rotary Touch le guía a lo largo de todo el proceso de una manera interactiva. Si es que las distancias que tengo entre los sensores es amplia, pues yo puedo aumentar la potencia de estos láser para tener o poder tener una mayor distancia y cubrir absolutamente, si no tengo las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Puedo extenderles estos láser eh, con un mayor grado de distancia. Este Rotary Touch, recordarán que no todos los equipos tienen estas prestaciones, ¿no es cierto? En este caso, este alineador sí tiene lo que es para ejes de cardán, que no es otra cosa que me puede alinear con un ángulo determinado, que eso es justamente el objetivo de estos ejes, estos acoplamientos, ¿no es cierto? Alineación de ejes cardán con Rotary. Entonces, esta es una alineación de ejes de mayor vida útil, ¿no es cierto?, de los componentes. Garantiza una alineación muy rigurosa de las máquinas acopladas por medio de cardanes. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de estas uniones, de estos acoples? Justamente que me indica o me verifica, o puedo tener la transmisión de potencia con un cierto grado, una cierta angularidad, ¿sí? Justamente este es uno de los objetivos, esta es una de las prestaciones que tiene este tipo de alineador, y eso deberían verificar el momento que vayan a adquirir cualquier modelo que esté disponible en el mercado que tenga este tipo de prestaciones, porque no todos lo tienen, ¿sí? Y lógicamente, asimismo, el costo también es mayor, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las aplicaciones que ustedes lo vayan a obtener. Sí, entonces, justamente tenemos el programa, ¿no es cierto? Un programa de mantenimiento predictivo que simplemente me va a realizar, me va a guardar todos los datos necesarios del trabajo que yo he realizado, ¿sí? A manera, como ustedes pueden ver, a ver, a manera de un árbol,
De igual forma, como si tuviese el programa de vibraciones, que es también un programa de mantenimiento predictivo, ¿no es cierto?, a manera de árbol, donde me indica en qué parte de la máquina, la localización de esta maquinaria, ¿sí? El tipo de maquinaria y, por supuesto, el tag, el nombre de esa maquinaria, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Justamente que todos los datos que yo, trabajos que realice en esa máquina, pues me verifique o me ingrese en esa máquina específica, ¿no es cierto? Recordarán los pasos que nosotros teníamos que seguir para poder verificar, realizar la orden de trabajo, tomar los resultados y volver estos datos, volver al programa principal, al programa del alineamiento, ¿no es cierto? Del programa del mantenimiento predictivo. Que esto me va a permitir llevar las tendencias de cómo quedó la máquina, en qué tiempo volví a hacer la alineación, en qué parámetros quedó, en qué condiciones, ¿sí? Absolutamente todo eso lo va a guardar. Incluso de una manera muy gráfica, nosotros podemos ver o revisar, ¿sí?, todos los datos específicos que yo lo he alineado, ¿sí? Por ejemplo, eh, el intereje de la máquina móvil, ¿no es cierto? La distancia hacia un acople, la distancia del acoplamiento, ¿no es cierto? Es tipo brida. El diámetro de trabajo, el diámetro del acoplamiento, la distancia hacia la máquina fija, ¿sí? Las distancias de acoplamiento. Si ven, en este caso puedo configurar hasta 3 patas de la máquina fija, ¿sí? Absolutamente todo yo puedo verificarla y comprobarla, ¿sí? Este alineamiento, el Relative Center 4.0, pues la preparación por adelantado de la tarea de alineación con asistencia para los tipos de acoplamiento, con una biblioteca muy amplia de los tipos, ¿no es cierto? Puede ser de engranaje, de disco, neumático, tipo cardan, también lo tiene, sí, de una manera muy gráfica lo puedo configurar. Tolerancias optimizadas según el tipo de acoplamiento. Asistencia para el tipo de maquinaria con una biblioteca de instalaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un generador, ¿sí? Tengo el motor diésel, ¿sí? Que justamente es lo que me mueve hasta mi generador y pueda producir la energía requerida. Todas esas configuraciones, absolutamente todo, yo lo puedo verificar, lo puedo configurar, y con esto en mi pantalla del Rotalink, si nos adelantamos, yo lo voy a obtener, ¿sí? De una manera muy, pero muy gráfica, como ustedes lo pueden ver, y con todas esas medidas, con todas esas calibraciones que me sirven, me identifican de una manera muy fácil, y mucho más si es que tengo esa tecnología de la identificación RF, ¿no es cierto? Absolutamente todo lo puedo comprobar. ¿Qué más tengo? Tolerancias optimizadas según el tipo de acoplamiento, ¿no es cierto? Tipos de cojinete considerado con definición automática para el modo de medición. Y esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Puedo llevar un historial de esa máquina, puedo hacer una tendencia de la instalación, cuándo fue que yo hice el alineamiento, cuál es el tiempo entre alineamientos para poder realizar, para poder tener una tendencia y poder asimismo llevar una estadística de mi máquina. ¿Con qué objetivo? Sí, y no solamente en esta técnica lo debe aplicar, pues justamente en todos los trabajos que nosotros realicemos, mientras más datos tengamos, mayor va a ser la calidad de análisis que yo haga, ¿sí? Por ejemplo,
si en una determinada tiempo yo lo he alineado cada 6 meses, por darles un ejemplo, sí, pues la próxima que alinee fue en unos 3 meses. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Por qué tenemos por qué causa raíz obtuvimos para alinear a los 3 meses? Todo eso nosotros debemos sacar, ¿no es cierto? Para poder ser más efectivos. Mientras mayores la distancia entre fallas o mayores la distancia entre los alineamientos que nosotros hagamos, pues quiere decir que mi mantenimiento predictivo que yo estoy aplicando, pues tiene buenos resultados, pues está logrando los requerimientos respectivos con lo que respecta a los indicadores de mantenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todas las técnicas predictivas aplicadas, mientras más técnicas predictivas yo lo tenga, pues le voy a tener a mi máquina en perfectas condiciones. Y con esto, créame que el tiempo de alineación y alineación, pues se va vamos a tener más tiempo entre, entre alineación y alineación, ¿no es cierto? Mientras tanto, si es que yo no aplico estas técnicas predictivas, por darles un ejemplo, yo en enero hice el alineamiento, ¿no es cierto? Y he venido haciendo mis alineamientos normal, pues periódicamente, cada 6 meses, qué sé yo, o en agosto he hecho otro alineamiento, sin aplicar ninguna técnica predictiva, ¿no es cierto? Simplemente ya por la experiencia o por la condición de mi máquina. Y así mismo, y qué sé yo, en agosto, en octubre, pues ya hice otro alineamiento. Pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi máquina? Pues lógicamente algo pasó, alguna situación que me está afectando, pues tuvo que realizarse, ¿no es cierto? Entonces, yo al aplicar la técnica predictiva del análisis de vibraciones, yo simplemente con ese análisis, yo puedo eliminar todas estas falencias mecánicas, ¿sí? Llámese el desalineamiento que estamos verificando, llámese desbalanceos, solturas mecánicas, ¿sí? Entonces, absolutamente todos esos datos, todas esas circunstancias lo puedo eliminar para poder verificar, optimizar estos tiempos de entrealineamiento, ¿sí? Esto ya no lo voy a hacer periódicamente, simplemente cuando se requiera, simplemente cuando esa técnica predictiva del análisis de vibraciones me indique, pues lo voy a realizar. ¿Y qué estoy ganando con esto? Pues asimismo, los índices que les he estado hablando, pues se van a mejorar. Vamos a ahorrar con lo que respecta a, a repuestos, mejora lo que es el consumo de energía. Entonces, todos estas inversiones iniciales que yo estoy haciendo, sí, justamente lo llamo inversiones, porque eso se trata. Incluso voy a recuperar todo lo invertido hasta en un corto plazo. ¿Por qué? Porque si yo antes hacía un alineamiento cada 6 meses, pues ahora lo voy a hacer cada que yo requiera, cada que el equipo me diga, cada que el analista de vibraciones diga, sí. Y con esto optimizo personal, con esto optimizo tiempo, con eso realizo, mi máquina está funcionando mecánicamente en perfectas condiciones, con eso maximizo el, lo que es el consumo de energía, maximizo lo que es la producción, ¿sí? Y tengo una confiabilidad muy, pero muy elevada. Absolutamente todo. ¿Cómo puedo verificar un desalineamiento con la técnica de la termografía? Sí, también lo puedo verificar. ¿Por qué? Porque cuando están mis máquinas desalineadas, a más de las vibraciones que producen, ¿sí? Y todo lo que
las vibraciones de sí no produce daño. Lo que produce son el nivel de vibraciones que tiene. A mayor vibraciones, mayor daño vamos a tener en las máquinas. ¿Y qué produce este nivel de vibraciones? La causa raíz. En este caso específico, el desalineamiento que yo tengo en mis máquinas, ¿sí? A mayor cantidad de desalineamiento, mayor va a ser la amplitud de vibración. Y eso debemos cuidar, esa amplitud. ¿No es cierto? Eso con lo que respecta a vibraciones. Temperatura, produce temperatura. Lógicamente, ¿por qué? Porque consumo más energía, porque se transforma en calor, porque se transforma en vibraciones por estas fallas que yo tengo. ¿Sí? Entonces, por eso consumimos mayor energía y por ende estas altas temperaturas no voy a poder tomarlo, voy a poder verificar con lo que es la termografía, ¿no es cierto? Que la termografía no es otra cosa que me mide toda la superficie, me mide no me mide, me calcula la superficie, me calcula la temperatura que tiene la superficie a la cual yo estoy obteniendo mi termografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a tener los puntos calientes en esta configuración? En los acoplamientos voy a tener zonas calientes. ¿Dónde más voy a tener zonas calientes por este efecto de desalineamiento? En las zonas de los rodamientos. Entonces, si yo aplico esa técnica, puedo comprobar, puedo verificar de una manera cualitativa, ¿sí? Que tenemos un desalineamiento. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, muy práctico, muy sencillo y muy recomendado para aplicar, para implementar todo este tipo de datos. ¿Sí? Mientras mayor datos yo obtenga, mayores variables yo tenga de las máquinas, mejor va a ser la calidad de estudio, mejor va a ser cómo funciona mi máquina, cuáles son las tendencias que va a tener. Sí, eso es lo que debemos aplicar. Y con esto yo simplemente, pues solamente con aplicando esas técnicas yo yo cuando necesite voy a alinear, nada más. Cuando me pida absolutamente todo. Y como les dije, la tendencia de la industria 4.0 es justamente esto, ¿sí? Si es que no tenemos, no aplicamos este mantenimiento basado en la condición, pues no podemos aplicar justamente esta tendencia de la industria 4.0, donde todas las variables de mi producción, todas las variables, todos los datos del estado de mis máquinas, todos los datos que yo puedo obtener de consumo de energía, sí, todos esos datos se van hacia la nube. Y con esto podemos procesar, con esto podemos aplicar inteligencia artificial y podemos saber predecir qué puede pasar con mis maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, esos son los objetivos que debemos tener o que debemos llegar para poder aplicar justamente todas estas técnicas que son los objetivos principales, ¿sí? Y lo único que vamos a realizar, lo único que vamos a verificar es las tendencias, vamos a comprobar justamente todos los datos, ¿no es cierto? Y los programas que nos facilitan nos ayudan, ¿no es cierto? Historial, sí. Podemos documentar fotografías, cómo está, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? De tener los informes personalizados. Incluso hay plantillas que me pueden servir para facilitarme aún más el trabajo. ¿Sí? Entonces, incluso es compatible con la pantalla táctil de Windows 8 o Windows 10. ¿Sí? Entonces, esas son las aplicaciones. No sé, tal vez el compañero que nos estaba comentando del nuevo Rotalink, ¿no es cierto?
¿Cómo le vio con respecto al Rotary Touch? Sí, tal vez el compañero que estaba haciendo la pregunta. Está bien, sí, ingeniero. Ingeniero, una preguntita. Respecto a las Adelante. tolerancias, ¿hay alguna página, algún cuadro, viene con la máquina respecto a los parámetros, respecto al RPM, tanto horizontal, vertical? Ese cuadro de tolerancias, ¿hay algún sitio donde se puede descargar o viene ya en cada máquina que uno compra? A ver, la tabla de tolerancias lo tienen ustedes en su bibliografía, lo tienen en las diapositivas, porque en la primera clase lo revisamos, ¿sí? Eso es lo que respecta a la tabla. Con lo que respecta a qué es lo que va a primar con respecto a las tolerancias. Y es que tenemos datos de fábrica, pues eso es lo que nosotros debemos aplicar, esas tolerancias, ¿sí? Esas son las que van a regir por encima de todas las tablas, por encima de todas las normas, absolutamente todo, ¿sí? Eso en primera instancia es lo que debemos tener, es lo que debemos sacar, investigar, ¿no es cierto? ¿Cuáles nos dan estas tolerancias? No los fabricantes de las maquinarias, sino nos dan los fabricantes de los acoplamientos, ¿sí? Entonces, por eso, mientras mayor sea de calidad los acoplamientos, más que seguro y 100% seguro que vamos a obtener estos datos de desalineamiento, estas tolerancias de desalineamiento que nosotros debemos aplicar para tener, asimismo, no tener ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Gracias. Listo. No tiene de qué. ¿Alguien más iba a hacer otra consulta? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi consulta básicamente va, ¿qué método de barrido o cuál es la manera correcta de alinear ejes con acople hidráulico? Porque usted sabe que es un poco complejo, con equipo parado, poder llenar la cavidad hidráulica para que pueda transferir el movimiento. ¿Qué recomienda usted? Sí, sí, sí. Como les dije, estos cojinetes hidrodinámicos, pues utilizamos en máquinas de gran tamaño, ¿no es cierto? En generadores hidráulicos, en generadores de gas, generadores, turbinas de vapor. Pues aquí aplicamos justamente ese tipo de cojinetes, ¿no es cierto? Hidrodinámicos. Créame que yo he estado en la puesta en marcha de algunas centrales hidroeléctricas acá en Ecuador, pero ninguna de ellas han hecho un alineamiento de los ejes, ¿sí? ¿Por qué? Por el gran tamaño del diámetro del eje, ¿sí? Muchas de las veces son ejes verticales, son cojinetes hidrodinámicos y no se ha realizado. Ahora, ¿cuál es la mayor distancia, el mayor diámetro en la cual yo puedo alinear con esta tecnología láser, con estos equipos, el Total Touch? Sí, justamente eso es uno de los inconvenientes, digamos así, entre comillas, que yo puedo obtener, ¿no es cierto? Porque como les digo, sin exagerar, el diámetro del eje de un generador de 90 megavatios pues es aproximadamente 80 centímetros, ¿sí? Y no existe un soporte, no existe una tecnología o una calidad o un modelo de alineador láser que me permita hacer eso, ¿sí? Esa es una de las desventajas, realmente. Como les dije, yo he estado en la puesta en marcha o en la construcción de 4 centrales hidroeléctricas y en ninguna de ellas aplicado, ¿sí? En una de ellas, incluso era los, los
los que construyeron esta máquina eran chinos y no lo hicieron con esa tecnología. En otra de los constructores eran rusos y tampoco tenían esa tecnología, tampoco lo alineaban con esa tecnología láser, ¿sí? Entonces, la única manera de poder verificar o de poder hacer un alineamiento era a través del run out, ¿sí? Que con la máquina estática nosotros y a través de relojes comparadores íbamos midiendo, ¿sí? De acuerdo al movimiento que le íbamos dando a las máquinas rotatorias, pues le íbamos haciendo un run out y verificando la cantidad de desplazamiento que tiene a lo largo de todo el eje, ¿sí? Y con las tolerancias requeridas dependiendo del largo del eje para justamente verificar el correcto alineamiento entre estos dos ejes, tanto de la turbina como del generador, ¿sí? Esa es la manera con la que se realizaba, en este caso, estos alineamientos y con estos cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? Con el movimiento del eje y midiendo con reloj comparadores en los diferentes puntos de los cojinetes. Eso podría indicarle cómo se debe realizar en este tipo de maquinaria. Muy amable, ingeniero, gracias. Listo, no hay de qué. ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, una consulta más. Vamos a tratar métodos de barrido en alineamiento láser. Bueno, el método de barrido del alineamiento láser es automático, ¿no es cierto? Como revisémosle. Por ejemplo, No, disculpe, pero por ejemplo, yo me refería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos ejes que no puedo mover por X motivos? Entonces, existen métodos de barrido, punto, multipunto, método continuo, o qué pasa si solamente puedo mover un eje y pero no. ¿Qué tipo de barrido puedo utilizar? claro, esta es otra de las desventajas. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que hacer el barrido con el movimiento de los dos ejes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener alineado los, los rayos láser, ¿sí? Es una de las condiciones y esta es otra de las desventajas que tendríamos con respecto a este tipo de alineamiento, ¿no es cierto? Mientras tanto que con el otro, el, con los relojes comparadores, yo sí puedo realizar diferentes tipos de barrido y de acuerdo a las condiciones que yo tenga, ¿no es cierto? Entonces, uno de los primeros pasos que yo tengo que hacer o que revisamos el día de ayer, sí, recordaremos, pues es verificar qué tipo de tecnología voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué tipo de condiciones tengo en mis máquinas rotativas? Y muchas gracias por la pregunta para poder aclarar todas estas situaciones. Así es. Y justamente ese es el primer paso, ¿no es cierto? Si yo no puedo tener el movimiento de los dos ejes, solo del uno, pues ya no voy a utilizar la tecnología láser, pues utilizaré lo que es justamente ya los relojes comparadores, ¿sí? ¿Qué pasa si mis ejes son de un gran diámetro? ¿Sí? Aquí ya no puedo utilizar la tecnología láser, pues utilizaré los relojes comparadores. Y así, si tengo disponible o voy a invertir en la tecnología láser, ¿qué beneficios voy a tener? Sí, entonces todas esas variables, todas esas circunstancias, yo voy a tener que realizar un estudio preliminar, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Si yo les digo, la mejor tecnología es la láser, pero justamente gracias a las preguntas que nos ha estado haciendo, hemos comprobado que en ciertas circunstancias no lo puedo aplicar por A o B motivos. Pues aquí entra el análisis, eh, la prefactibilidad que yo pueda aplicar a cada uno de los equipos. Realizo, ¿no es cierto?, un inventario absolutamente de todos los equipos que yo voy a hacer el alineamiento láser
y voy verificando sus condiciones. Voy verificando que incluso la distancia, ¿no es cierto?, la comodidad, porque muchas de las veces incluso no tenemos ni siquiera acceso a los acoplamientos. Es otro de los parámetros. Todo eso yo debo verificar absolutamente. Si tengo qué tipo de acoplamientos, por ejemplo, el que más debería tener yo constancia, el que más debería preocuparme son el alineamiento con estos tipo Cardán, con estos acoplamientos tipo Cardán, que es otra técnica que me alinea con un cierto ángulo. Todo eso yo debo hacer un estudio de prefactibilidad para poder aplicar cualquiera de las técnicas disponibles que nosotros tenemos en el mercado, ¿sí? Y justamente eso, yo recuerdo que en las primeras clases donde hicimos un barrido de todas las técnicas, pues yo realmente les dije, esta tecnología es la mejor, ¿no es cierto? Esta lo podemos aplicar, pero sin indicarles justamente todas estas circunstancias, todos estos estudios preliminares que deberíamos tener, deberíamos realizar para poder aplicar cualquier tipo de tecnología. Sí, entonces, una vez más, muchas gracias por todas esas aclaraciones. ¿Alguna otra consulta más? Ingeniero, en el alineador láser, el diámetro máximo que puede tener para poder hacer una lectura, ¿cuál sería en el eje? Sí, más o menos el diámetro, el diámetro de estos soportes, pues estaría entre 15 a 20 centímetros, ¿sí? Que justamente es lo que me da el diámetro de los ejes como máximo, ¿sí? Lógicamente que existen algunos acoplamientos, pero hasta 30, unos utillajes o unos accesorios que podamos utilizar, pero más de 30 o 40 centímetros no podemos tener. ¿Alguna otra consulta más? Gracias, ingeniero. Sí, por acá, Listo. profesor, consulta, ¿existen equipos autodelineantes? Por ejemplo, me he encontrado con una bomba hidráulica de pistones que va acoplado a un motor eléctrico en una unidad de potencia hidráulica. ¿Existen como tal o necesito igual alinear con un equipo? Alineadores automáticos, me dijo. No, me refiero que, por ejemplo, que los machones sean autoalineantes, que no necesiten Ah, el... Por ejemplo, tengo ese ejemplo que le digo yo, una bomba hidráulica de sí, sí, pistones sí. a un motor eléctrico. Sí, justamente existen los acoplamientos flexibles que me dan cierta tolerancia al alineamiento, cierta tolerancia a las vibraciones, ¿sí? Y de acuerdo a la potencia de la máquina, de acuerdo al número de revoluciones por minuto, pues yo debo identificar cuál es el mejor de los acoplamientos flexibles que pueda utilizar para poder utilizar en este caso que usted me lo está indicando. ¿Alguna otra consulta más? Quiero una consulta. Adelante. En el caso no se pueda mover los ejes, muchos, muchas empresas, muchas personas usan unos carritos con unas rueditas. Entonces, Ah, sí. para asegurarnos que, bueno, que el barrido va a ser el correcto, y en esos casos deberíamos, tener más repetibilidad en las mediciones, ¿no? Por ¿Qué supuesto. recomiendo? Así es. Deberíamos tener más repetibilidad incluso que cualquier tecnología. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las mismas posiciones en los diferentes barridos que vamos a realizar. Y para tener una mayor precisión, mientras más repetibilidad haga, mejor vamos a tener la calidad de obtener los datos. Sí. Gracias. Perfecto. Justamente como estamos viendo, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todas esas condiciones
yo debo hacer un estudio preliminar, ¿sí? Para verificar, comprobar cuál es la mejor tecnología para aplicar en ese caso de estudio, en ese caso particular, y asimismo en todas, absolutamente todas nuestras maquinarias que nosotros vayamos a tener a cargo para realizar un mantenimiento predictivo. Sí, ¿alguna otra consulta? Listo, no hay más consultas, me parece. Bien, compañeros, entonces hemos revisado absolutamente en la primera clase lo que es el tipo de acoplamientos que nosotros podemos utilizar y la cual nos va a dar asimismo la tolerancia adecuada de acuerdo al número de revoluciones y asimismo al número, al tipo de acoplamiento, ¿no es cierto? En lo que respecta a los cojinetes hidrodinámicos, ¿no es cierto? ¿Dónde es lo que más utilizamos? En maquinaria donde mayor revoluciones vamos a tener, justamente en estos generadores con turbinas de vapor, en estos generadores con turbinas a gas. Ahí necesariamente tenemos que colocar cojinetes hidrodinámicos, y por esta condición, porque una de los inconvenientes de los rodamientos es justamente, o mejor dicho, de los parámetros necesarios para la vida útil de los rodamientos es la velocidad de rotación, ¿sí? Entonces, este tiene como limitación ciertas velocidades que ya no son no se pueden aplicar, ¿sí? Entonces, por eso justamente aplicamos estos cojinetes hidrodinámicos, ¿sí? Que tienen muy buenas prestaciones, simplemente debemos verificar la calidad del lubricante, del aceite, que esté en buenas condiciones. Y aquí aplica otra técnica predictiva, ¿no es cierto?, del análisis de aceites para tener justamente una buena calidad, un buen trabajo o un buen trabajo de este cojinete. Sí, con eso no vamos a tener inconvenientes en el alineamiento, no vamos a tener problemas absolutamente en lo que respecta a la parte mecánica. Sí. Recuerde bien que mientras más técnicas predictivas apliquemos, mayores conocimientos tengamos, pues mayor en mejores condiciones voy a tener mi máquina, que eso es prácticamente todo el objetivo de los estudios que estamos realizando, el objetivo del mantenimiento predictivo basado en la condición, ¿no es cierto? Consulta. Listo, compañeros. Si no hay más consultas, entonces eso es con lo que respecta al alineamiento. Y cada uno incluso ya con lo que está avanzando la tecnología, cada vez estamos teniendo mayores resultados, cada vez estamos teniendo mayores aplicaciones y con esto nos va facilitando mucho más a nuestro trabajo como departamento de mantenimiento, que eso es lo que debemos aplicar y eso es lo que debemos tener en constancia, ¿sí? Justamente es la misma prestancia, por ejemplo, cuando hacíamos, antes no teníamos estas técnicas de láser, entonces teníamos que aplicar lo que es los relojes comparadores, ¿no es cierto? Con todos los errores que producíamos, que teníamos, errores humanos, errores de lectura, errores de posición de los relojes comparadores. Entonces, justamente hemos estado evolucionando con respecto a la tecnología y eso debemos aplicar, que no es otra cosa que tener mayores prestancias, mejores tecnologías para poder ser más precisos y con esto nuestro estado de salud, nuestra condición de la máquina va a mejorar notablemente. Sí, créanme que sí. Y eso es lo que debemos realizar y debemos aplicar. ¿Sí? Es una muy buena técnica, muy buena tecnología.
simplemente no, como dicen, no todo lo que brilla es oro, debemos nosotros verificar todas las condiciones, sí, absolutamente todas las condiciones, si es que podemos aplicar y en qué circunstancias, ¿sí? De todas nuestras máquinas rotatorias. Listo. Preguntas, compañeros.